Buen día, estamos de nuevo en una sesión de clases virtuales de biología para preparación de nuestras pruebas de estado, IPEX y pruebas de admisión en diferentes universidades públicas como la Universidad Nacional. Bueno, vamos a tener en cuenta que siempre en ciencias naturales vamos a tener preguntas de orden en tres sentidos. Uno, van a preguntarnos sobre el uso comprensivo del pensamiento científico, van a preguntarnos cómo hacemos uso de esa herramienta de nuestro saber científico en alguna situación particular, indagación, que es la interpretación de algún contexto a la luz de los conceptos científicos, y explicación de fenómenos es explicar algún fenómeno de la naturaleza. ¿Listo? Objetivo entender cuáles son los mecanismos que utilizan las células para regular sustancias y solutos en el medio intracelular hacia el medio extracelular y en sentido contrario. Es algo que denominamos transporte a través de la membrana. Vamos a encontrar que tenemos dos grandes rasgos. Uno es el transporte pasivo de los solutos del medio extracelular al medio intracelular y en sentido contrario. Y vamos a tener el transporte activo. ¿Listo? Hay que entender varias cosas antes de. En primera instancia, la célula hay que entenderla como un campo electroquímico. Nuestra membrana, compuesta por lípidos y unas proteínas que afianzan la seguridad, por así decirlo, y la limitación de la célula en un tejido, va a estar llamada a mediar todos estos procesos que vamos a conocer. Y esta va a tener una tendencia de transporte por su gradiente a través de ella. Entonces, va a tender de pasar de un gradiente de mayor concentración a uno de menor, a petición de las necesidades metabólicas que tiene la célula para ese fin. Entonces, tenemos un primer aspecto importante de contemplar en este gradiente electroquímico. ¿Quién va a dar la química dentro y esa carga que tiene las diferentes moléculas que se están transportando? Pues cada molécula está cargada positivo o negativamente y va a disponer a la membrana en ese sentido. Bueno, ahondando ya, vamos a encontrar unas moléculas que pueden entrar vía libre y tranquilamente transportarse del medio extracelular al medio intracelular. O sea, van a tener facilidad, no van a tener ninguna complicación, son afines con las moléculas que están componiendo la membrana, casan perfectamente por los poros que hay en ella y sencillamente van a tener un paso sin ningún problema. ¿De qué va a depender su paso? Sencillamente el gradiente en el que va a estar concentrado. Entonces ellas van a desplazarse a petición de la célula de un medio muy concentrado a uno menor concentrado, que es el interior de la célula. Y cuando se requiera el caso, van a salir al medio extracelular cuando haya mucha concentración de ellas. Caso tal, moléculas como las del agua. Entonces, es una estructura que va a pasar fácilmente por las cavidades dentro de la membrana. Bueno, vamos a encontrar otro tipo de moléculas que requieren de algún tipo de canal o poro específico. Hay moléculas, ya sea por su densidad, ya sea por su afinidad electroquímica, pues que no son afines con la membrana. Entonces, y la célula necesita de esos solutos al interior de la célula, valga la redundancia. Entonces,
¿Qué hace? Pues se ingenia una puerta. Yo siempre lo he denominado esa puerta como cuando se hace admisión al inicio de un bar o cuando tienes invitación para algún evento especial. Pues que te buscan en un check-in de lista y dicen, bueno, tú puedes pasar por aquí o no puedes pasar. Entonces, ese canal está diseñado específicamente para un tipo de moléculas específicas, valga la redundancia. Entonces, moléculas de gran complejidad que necesita la célula, que necesita una activación y unos diferentes actores, por ejemplo, la glucosa. La célula necesita la glucosa para descomponerla y hacer sus procesos metabólicos eh, en sus innúmeros de organelas. Pero la glucosa, que viaja en el torrente sanguíneo, y pues está ahí esperando a ser consumida por las diferentes células de los diferentes tejidos. La célula, ¿cómo manda la señal de que necesita ese elemento? Entonces, algo así como levanta la mano y está solicitando ayuda y diciendo, hey, por favor, necesito glucosa, estoy baja de carga de este componente. Levanta la mano, tiene un receptor, ahí esa cosita que nosotros vemos como de manera coloreada morada, es como si levantara la mano y está pidiendo esa necesidad. En esas punticas hay unos receptores que aceptan a la molécula, la fijan y le permiten la entrada. Es como el celador, ¿sí? Permite o no la entrada. Entonces, solo a petición de lo que mande las necesidades pues metabólicas de la célula. Se abre para cuando se necesita a ese componente, a esa molécula y se está requiriendo. Tenemos otro tipo de canales y estos van a ser facilitados también por algunas enzimas que van a permitir, como la permeasa, que me van a permitir de alguna manera generar afinidades, un complejo, ¿sí? Con un compuesto y va a abrirse al compuesto, lo ingresa, lo pone afín con el medio intracelular y le deja entrar. Es una puertica como de pronto pudiera ser, eh, no sé, a quien haya entrado alguna entidad del estado donde le piden como que se escanee para mirar que usted tenga metales, algo así, algo así. Entonces él entra, se cierra esa puerta y vuelve al medio intracelular, se abre, pero aquí se abre cuando esta molécula que está afuera se afín con el medio intracelular. Todos estos transportes activos eh, no requieren de un campo, de un gasto energético. ¿Por qué? Porque la célula de alguna manera, o sea, simplemente o en esta parte de la difusión simple deja pasar la molécula sin ningún problema, o tiene una puerta especializada y deja pasar a los diferentes componentes, ¿sí? Como con algunos prerequisitos, pero sin ningún tipo de requerimiento especial. Y lo hace a favor del gradiente, es decir, toma del espacio extracelular, ¿sí? Ya sea la glucosa porque están nadando pues ahí en todo el fluido sanguíneo y está muy concentrada y ella la llama y la pide y le permite entrar, o sea, otro tipo de moléculas que necesitan la permeasa pero están allá fuera de la célula muy concentradas, u otras moléculas que pasan por difusión simple pero ellas están afuera muy concentradas y la célula lo que hace es o dejarlas pasar o tener un canal específico para que entren, pero no gasta energía. Caso diferente cuando la célula necesita de unos componentes metabólicos, sobre todo me ubico ahí cuando hablo de las células musculares. Toda la contracción muscular es un intercambio, es una reacción química de bomba. Si alguna vez hemos tenido oportunidad de hacer el experimento pues de mezclar vinagre
y bicarbonato, bueno, tantos de esas modalidades de ese experimento, literalmente, secuenciadamente, nuestras células musculares, todo el tiempo eso que nos permite el movimiento, viven haciendo pequeñas explosiones para que permitan coordinadamente este movimiento voluntario que estamos generando. Entonces, hay dos compuestos que no son afines por sus cargas, ¿sí? Potasio y cloro. Y cloro no, sino sodio y potasio, ¿sí? La bomba sodio-potasio. Resulta que no son afines, no se llevan nada bien, pero son indispensables esos elementos para poder hacer muchas funciones, no solamente de las células musculares, sino de una buena cantidad de las células. Entonces, si está en el medio intracelular el potasio, no está al mismo tiempo el sodio. Entonces se inventa un sistemita en donde utilizando energía, la moneda de cambio, el Bitcoin que tiene la célula para negociar energía, se llama ATP, que se produce por la respiración celular llevada a cabo en la mitocondria. Bueno, entonces esta molécula de ATP es la que agencia la energía, la que le mete la corriente, pues por así decirlo, a estos procesos. Y entonces permite que de una manera, en una molécula más simple, ¿sí? En su precursor energético, que es el ADP más fosfato, ¿sí? Antes de que sea adenosintrifosfato, o sea, su precursor, permite que genera un canal en donde afianza esa molécula de sodio, la tiene contenida un ratico, permite que entre potasio y el otro salga, los permite como ese movimiento de un lado a otro, ¿sí? Entonces, ellos dos no van a estar simultáneamente en los medios y va a ser un gasto energético porque primero no es como en los otros escenarios en donde fácilmente entraban y era una puerta, sino aquí se requiere para movilizar a esas moléculas de energía. Es como si las lleváramos empujadas, venga que tiene que salir, venga que tiene que entrar. Entonces, ese hecho, ese gasto energético, pues a eso se le denomina transporte activo, el gasto energético, y no va a ser un movimiento en la membrana a favor del gradiente de concentración, todo lo contrario. Se va a transportar generalmente de gradientes de menor concentración a de mayor concentración, o sea, aquí se necesita energía. Entonces, pues eso es a lo que nos compete un poco este módulo, explicado de manera grosso modo de cómo funciona. Claramente pues hay otros intervinientes químicos que nos vuelven polares o polares diferentes moléculas, nos vuelven afines con el medio intracelular y van a permitir pues muchas cosas. Entonces vamos a pasar a continuación a la sección de preguntas. Bueno, entonces como mencioné anteriormente, el taller se denomina transporte a través de la membrana y tenemos las preguntas. Entonces, la figura muestra el estado inicial y final de una célula animal que fue sumergida en una solución acuosa. Al comparar estos dos estados, se podría inferir que, con la alta probabilidad, la solución en la cual fue colocada la célula era con respecto al interior de la célula más concentrada, igualmente concentrada, menos concentrada, de diferente composición. Entonces, la respuesta correcta es C, menos concentrada. Y vamos a entender el por qué. Entonces, tenemos escenario 1 y escenario 2. Entonces, tenemos
en donde la célula 1 la sumerge en un escenario acuoso y en la fase 2 parece estar pues no arrugada, sino pues en un estado, por así decirlo, de equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? Pues que tengamos en cuenta que lo que mencionaba anteriormente, siempre vamos a tener un transporte de un gradiente de mayor concentración a uno de menor. Entonces, en ese sentido, el que esté menos concentrada le permite a la célula de alguna manera establecer unos factores de equilibrio y estar en un estado de turgencia. Esta pregunta nos indica lo siguiente. En la nefrona, unidad funcional del riñón, se lleva a cabo un proceso llamado reabsorción tubular, que consiste en la reabsorción de agua por la sangre. Durante dicho proceso, las células de la nefrona bombean iones de sodio al interior de los capilares sanguíneos de forma que grandes cantidades de agua son reabsorbidos por estos. La explicación para el paso de agua hacia los capilares después del bombeo de iones sería: por transporte activo entra una solución salina a los capilares y no los iones separados del agua. Por ósmosis, por el agua es difundida al interior de los capilares de forma que disuelve la concentración interna. Por difusión facilitada, el agua entra a los capilares y los iones de sodio son los que facilitan su entrada. Por fagocitosis, el agua que quedó afuera de los capilares es absorbida para que los iones puedan volver a salir. Entonces, ósmosis también es una forma de difusión facilitada. Entonces acá nuestra respuesta nos indica que es difundida al interior de los capilares de forma de que disuelve la concentración interna. Entonces vamos a mirar acá un poquito el funcionamiento como de esto que nos está mencionando. Tenemos aquí en nuestra imagen un corte longitudinal de riñón. Cada una de esas como asociaciones como circulares son el complejo de las diferentes nefronas. Ellas están conectadas con como esos huequitos que nosotros pudiéramos ver, son una serie de túbulos en donde hacen que se transporte de alguna manera, ponerlo acá, hacen que se transporte hacia allá, hacia el medio exterior y vuelva el agua, ¿sí? Entonces esos túbulos a partir de estos complejos glomerulares, ¿sí? Que son las nefronas. Entonces, estas células van a permitir ese paso del agua. Bueno, entonces, como es una libre circulación, ¿sí? Entonces, y los capilares de cada una de esas células, esos como unos pequeños pelecillos, permiten ese paso fluido de las sustancias. Es un tipo de difusión fácil, de difusión simple u ósmosis, como vimos al principio de la explicación. Un pez de agua dulce mantiene la concentración de solutos en su sangre un poco más alta que la de su medio. Este pez es llevado a un estanque de agua marina, en donde se esperaría que sobreviva si sus branquias pueden absorber del medio gran cantidad de sales y produce
o una orina abundante y de baja concentración de solutos. Muera por deshidratación si sus branquias y orina comienzan a excretar al medio gran cantidad de sales. C. Sobreviva si sus branquias pueden excretar al medio gran cantidad de sales y la orina es escasa y concentrada. Muera si sus branquias y riñones disminuyan la salida de agua hacia el medio. Entonces, miramos acá. Entonces, nuestra respuesta nos indica: sobreviva si sus branquias pueden excretar al medio gran cantidad de sales y la orina es escasa y concentrada. Bueno, entonces, tenemos que, pues, las branquias en un pez van a significar varias cosas. En primera instancia, la absorción del oxígeno que va a tener este pez hacia su torrente circular, hacia su torrente sanguíneo. ¿Listo? Esta entrada de agua nos va a permitir la filtración de eso. Ahora, cada pez, de acuerdo a su ambiente, va a tener unas diferentes disposiciones en branquias para asumir y para tener un proceso de osmorregulación más claro. Entonces, en ese sentido, pues no vamos a encontrar que sean las mismas branquias en un pez de agua dulce que de agua salada. Y el éxito de que logre más o menos adaptarse a otros ambientes, ¿sí?, es que este complejo de branquias puede excretar esas sales a las que se está suponiendo exponiéndose, ¿sí?, a las que se está expuesto. O sea que esta es una salida de dos canales. Aquí ingresa agua y se asimila el oxígeno, pero también sirve para excretar los productos de la respiración. Entonces, el pez de estas branquias tienen que adaptarse a, de alguna manera, excretar todas esas sales sobrantes y internamente, dentro de la composición del riñón del pez, con no producir una orina para que mantenga como el equilibrio, porque pues si todos sabemos, las sales tienden a deshidratar. Entonces, si se elimina por este lado, ¿sí?, pues hace que la orina sea un poco más concentrada de otros solutos y logre mantener el equilibrio interno al interior del cuerpo del pez. Tenemos esta pregunta que nos dice: los glóbulos rojos son células que hacen parte del tejido sanguíneo. Si a una muestra de sangre se agrega una solución salina muy concentrada del 5% de los glóbulos rojos, estallarían debido a la absorción de agua, ya que el líquido circundante contiene menos sustancias disueltas que el líquido intracelular. Por tanto, el agua tiende a entrar a la célula para equilibrarse con el medio externo. Estallaría debido a la absorción de agua, ya que el líquido circundante contiene más sustancias disueltas que el medio intracelular. Por tanto, el agua tiende a entrar a la célula para equilibrarse con el medio externo. Se deshidratarían debido a la eliminación de agua, porque el líquido circundante tiene más sustancias disueltas que el líquido intracelular. Por tanto, el agua tiende a salir de la célula tratando de equilibrarse con el medio externo. Entonces, nuestra respuesta es esta última que he mencionado, puesto que, como su explicación lo menciona, entonces estoy sometiendo a estos glóbulos rojos a una solución cargada de algún tipo de
por ejemplo salina cargada de sal, algún tipo de sal, y esa sal hace una cosa. Entonces, eh, propicia dentro de las células que se deshidraten, puesto que, como lo mencioné allá con las bombas, son compuestos que son un poco complejos y si están uno en presencia del otro, pues entonces no propician otro tipo de transporte. Entonces la célula se ve, eh, pues al estar llena de estos componentes, se ve obligada como a evacuar otros elementos que son de su necesidad y va a volver a las células, pues las va a poner en una condición apurada, en una solución hipertónica, ¿sí? Hace que las células no tengan tonicidad y se vean así como en el ejemplo, como está ahí representado, como arrugadas, porque esas moléculas ocuparon todo el espacio extracelular, intracelular y hacen que toda el agua que estaba presente pues se evacúe. Entonces esa es la explicación de nuestro tema. Eh, Me ha placido mucho, espero encontrarnos en otra oportunidad. Este ha sido nuestro módulo de transporte a través de la membrana. Hasta luego.